Bueno, como les venía comentando, Narda, acá se nos evalúan varios temas. Acaban de ingresar los temas de fracciones, de operaciones básicas, de ecuaciones lineales, problemas, regla de tres, proporcionalidad simple, proporcionalidad directa. Bueno, todo esto va a estar o lo vamos a poder evidenciar en nuestro examen para el ingreso a concurso docente. No sé si se está viendo la pantalla. Aún no se ve, Jessie. Ya casi está como cargando. Bueno, entonces, eh, Sí, ya se está empezando a poder ver la pantalla. Ya dentro de poco vamos a iniciar. Entonces, invitarlos a que, pues, a que le avisen a los compañeros que ya vamos a entrar en materia en el tema de la prueba de aptitud numérica. Entonces, para que estemos todos preparados para desarrollar estos ejercicios. listo, entonces, en esta ocasión pues vamos a iniciar con algunos ejercicios sencillos que nos permite pues ir avanzando poco a poco a los demás temas. Entonces, antes de iniciar con los temas más profundos, que son fracciones, lo que les estaba nombrando ahorita, regla de tres, proporcionalidad directa, inversa, todo ello, debemos pues hacer una introducción a algunas cositas que de pronto nos servirán para el desarrollo de algunos ejercicios que nos propongan. Entonces, inicialmente, vamos a ver que está un poquito lento. Vamos a hacer la introducción frente a la situación o a lo que llamamos la jerarquía de las operaciones. Bueno, como podemos observar acá, tenemos un orden para poder desarrollar operaciones. Inicialmente, cuando encontramos un ejercicio o un problema matemático en el cual aparecen muchas operaciones, debemos seguir un orden. Inicialmente vamos a tratar de resolver lo que son potencias y raíces, luego lo que llamamos el producto o multiplicación y en ese mismo momento podemos desarrollar cocientes y divisiones y por último vamos a desarrollar las sumas y las restas. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, pues vamos a hacer como un recorderis de qué es la potenciación, porque muchas veces la escuchamos o no recordamos cómo resolverla. Entonces, en este caso tenemos 5 a la 3, que es lo que estamos observando en este momento. 5 a la 3 significa que tenemos una base que es el 5 y lo debemos multiplicar 3 veces. Aún nos pasa que cometemos el error de decir que 5 a la 3 es 15, como si estuviéramos multiplicando 5 por 3, 15. Entonces recordar que la potencia no se resuelve de esta manera, sino que cogemos la base o el número que está allí y lo multiplicamos la cantidad de veces que está en el exponente, que es el número pequeñito. Si nos damos cuenta, entonces la multiplicación nos puede aparecer con un por, como lo conocemos comúnmente, con un asterisco, con un punto, o como aparece en la parte de abajo con paréntesis. ¿Listo? Teniendo estos paréntesis significa, cuando no hay signos entre los paréntesis, significa que hay una operación de producto o multiplicación. En esta parte que tenemos acá la radicación, la radicación es la operación contraria a la potenciación. Entonces la radicación lo que nos permite es buscar un número. En este caso, cuando no aparece un número pequeñito acá, que es el que llamamos el índice,
Cuando no aparece un numerito pequeñito acá, significa que es un 2, es decir, que vamos a buscar un número que multiplicado 2 veces nos dé ese 81. En este caso, pues encontramos que es el 9. Bueno, tengo problemas acá. Pero es que tengo un poquito acá de problema con este computador. Me disculpan porque pues parece que se está trabajando un poquito lento. Un poquito demasiado bueno. El hecho es que necesitamos encontrar un número que multiplicado 2 veces nos dé el 81, que sería lo que nos indicaría el número si estuviera el índice en la parte de arriba. Acá como encontramos un número 5, quiere decir que vamos a buscar un número que multiplicado 5 veces nos dé 243. En este caso, encontraremos que el número que multiplicado me dé 243, el que multiplicado 5 veces me dé 243, es el 3. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Voy a tratar de cerrar un poco de ventanas que tengo abiertas, a ver si de esta manera de pronto... de pronto funciona mejor. Bueno, como les venía diciendo, entonces tenemos un orden o unas jerarquías entre las operaciones. Entonces, primero vamos a resolver siempre potencias y raíces, luego productos y cocientes, es decir, multiplicaciones y divisiones, y por último siempre vamos a resolver las sumas y restas. Entonces, algunas veces nos hemos familiarizado con estas imágenes que hemos encontrado en Facebook y no nos damos pues no logramos llegar como a saber cuál es la verdadera respuesta. Y es por esto mismo, porque requerimos un orden en las operaciones. Entonces, como les venía diciendo, primero se resuelven potencias y raíces. Este ejercicio no tiene potencias y raíces. En segundo lugar, se resolverían las multiplicaciones y las divisiones. Acá tenemos una multiplicación, es decir, que vamos a resolver primero esta multiplicación. Entonces, esto nos quedaría de esta manera. Resolvemos la multiplicación 3 por 3, nos da 9. Y luego colocamos el 3. De allí es donde ya me sale el resultado. Si ustedes se dan cuenta, bueno, 3 más 9 da 12, más 3 da 15. Entonces muchas veces pues lo que hacemos es hacerlo en ese orden que está allí. 3 más 3, 6, 6 por 3, 18, y 18 más 3, 21, y decimos que la respuesta es el 21. Pero no nos fijamos que hay una jerarquía inicial que se debe seguir en las operaciones. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, porque con lo que vamos a ver ahorita del tema de ecuaciones lineales, vamos a requerir conocer el orden en las operaciones. Cuando no se resuelven en ese orden, cuando están en paréntesis. Cuando hay un paréntesis, me indica que debo resolver primero lo que está en el paréntesis y luego seguir resolviendo el resto. Es decir, que acá yo no puedo decir 48 dividido en 2 porque primero tengo un paréntesis y este paréntesis primero está desarrollando una operación con el 2. Entonces acá ya no puedo hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior porque tenemos un paréntesis y el orden es primero resolver los paréntesis. Entonces vamos a resolver primero este paréntesis. Entonces tenemos que 9 más 3 nos daría 12. Entonces recordemos que cuando no hay una operación entre un número y un paréntesis significa que estamos multiplicando. Siempre que no aparezca un signo quiere decir que estamos multiplicando. Entonces acá sería 2 por 12 nos daría 24. Y ahí sí ya podríamos dividir porque ya resolvimos primero el paréntesis. Primero tenemos que deshacernos del paréntesis para poder desarrollar. Y ya nuestro resultado ahí sería un 2. Entonces es lo importante que tenemos que tener en cuenta. El orden en las operaciones tienen una jerarquía y qué sucede cuando hay paréntesis.
Disculpen ahí. Bueno, entonces pasamos al tema del planteamiento de ecuaciones simples. ¿Por qué vamos a este tema? Porque muchas de las preguntas que nosotros encontramos en nuestro examen para el ingreso a la carrera docente tiene bastantes problemas de operaciones, de planteamiento de ecuaciones simples o ecuaciones lineales también que llamamos. Entonces, para esto, la recomendación, ¿cuál es? Siempre asociar las palabras que tenemos acá en esta tablita con la operación que está en la parte de arriba. Entonces, la suma siempre la vamos a asociar con la palabra aumentado o sumado. La resta siempre la vamos a asociar con la palabra disminuido o diferencia. La multiplicación la conocemos también como producto, pero también sabemos que hay una multiplicación cuando dice el doble, el triple, 2 veces, 3 veces, 4 veces, tal cosa. Entonces, acá cuando aparecen esas palabritas, sabemos que es una multiplicación. Cuando aparece cociente, la cuarta parte, la quinta parte, la tercera parte, la mitad, todos ellos se refieren a la división. Y la parte de la igualdad significa lo encontramos con las palabras equivalente o equivale o es igual a. Entonces acá tenemos 3 ejemplos de 3 enunciados que se pueden convertir en una ecuación lineal y la cual pues vamos a desarrollar desde la parte como sencilla y vamos a ir aumentando el nivel. Entonces, siempre vamos a referirnos a una palabra, a un número que no conocemos con una variable. Entonces, por lo general, ustedes saben que siempre se utiliza la variable X. También lo podemos hacer con A, con Y, con Z, bueno, pero por lo general siempre utilizamos la variable X, que es como la más común. Entonces nosotros decimos que, vamos a leer este primer enunciado. Un número aumentado en 40 es igual a 95. ¿Cuál es el número? Así haciendo los cálculos más o menos ya sabemos cuál va a ser, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si planteamos primero una ecuación transformando este enunciado en una expresión numérica o algebraica? Entonces decimos que mi número va a ser X. Entonces me dice que un número aumentado en 40. Entonces, fíjense que cuando hablamos de aumentado me voy a ir a la suma. Yo me dirijo a la tablita, veo la palabra aumentado, entonces me refiero que es una suma. Aumentado en 40 es igual a 95. ¿Listo? Ya sabemos cuál es el número, pero ahorita vamos a ver cómo hacemos para resolverlos si no tuviéramos idea de cuál fuera el número. Este enunciado, cuando me dicen, bueno, nuevamente voy a tener mi número que es la incógnita que no conozco, es una X y dice, la cuarta parte de un número disminuido en 8 equivale a 17. Entonces voy a expresar primero la cuarta parte de un número. Como se dieron cuenta, entonces la cuarta parte o la tercera parte, y eso es una división. Nosotros la división la expresamos, o bueno, generalmente se expresa a través de una fracción, en la cual en la parte de arriba encontramos el numerador, abajo el denominador, es decir que arriba como abajo va a estar el número en el cual vamos a dividir la cantidad de partes, es decir, que arriba tengo mi número X y voy a sacarle la cuarta parte, o sea, lo voy a dividir en 4 partes. Entonces yo digo, la cuarta parte de un número, ahí ya estoy sacando la cuarta parte de mi número, disminuido en 8. La palabra disminuido significa resta. Es igual a 17, dice equivale a 17, entonces ya sabemos que la palabra equivalencia significa el igual. Entonces acá lo que estamos haciendo es transformando la parte literal a la parte algebraica, que es lo que nos pide la interpretación de las pruebas. Bueno, vamos a mirar el siguiente. Ahorita vamos a hacer la solución de estas ecuaciones. El triple de un número es igual al doble aumentado en 50. ¿Cuál es el número? Acá ya tenemos un poco más de operaciones involucradas. Entonces, cuando hablamos del triple de un número, estamos hablando de multiplicación. Como es el número que no conocemos, entonces vamos a colocar el triple de un número. Es decir, el triple de X. El triple
número sería 3x, ay, disculpen. Es igual, me están diciendo, es igual al doble del número, o sea, 2x aumentado en 50. Listo. Acá ya si se dan cuenta tenemos 2 veces la x, ya aparece una ecuación de manera más compleja porque tenemos que trabajar por los dos lados de la igualdad. Entonces repito en esta parte, el triple de un número significaría 3x porque lo estamos hablando de multiplicación. Recuerden que acá entre el 3 y la x siempre va a haber una multiplicación. No aparece explícitamente el por, ni el punto, ni el asterisco, pero ya sabemos que allí hay una multiplicación. De igual manera con el doble, acá decimos el doble del número aumentado en 50. Listo. Entonces ese sería el planteamiento de las ecuaciones. Vamos a ver cómo se resuelve. Esta es nuestra primera ecuación que planteamos. Entonces, un número aumentado en 40 es igual a 95. ¿Cuál es el número? Dijimos que x era nuestro número y dijimos que x estaba aumentando en 40, es decir, le sumamos 40 es igual a 95. Resulta que para nosotros despejar ecuaciones o encontrar, bueno, ese procedimiento se llama despejar ecuación. ¿Qué significa despejar una ecuación? Encontrar el valor de la x para que se cumpla esta ecuación o esta igualdad. Entonces, para encontrar el valor de la x, lo que debemos hacer es despejarla, es decir, dejar la x solita a un lado del igual. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, bajamos la x, tenemos para dejarla solita, tenemos que deshacernos de este 40. Pero entonces yo no lo puedo eliminar así porque sí, sino que debo hacer un procedimiento para poderlo quitar de allí. Entonces yo lo voy a pasar hacia el otro lado de la ecuación, haciendo la operación contraria. Como acá estamos sumando más 40, entonces pasaríamos a restar. Ahora se me quedó acá. Tengo una pequeña falla con ese computador. Bueno, les pido disculpas ahí por los problemas técnicos, pero ya saben que todo el tiempo nos están pasando este tipo de situaciones y pues esperamos su comprensión. Es que estaba trabajando con otro computador, pero resultó con un ruido, entonces pues me dificultó el nuevo trabajo. Bueno, Pues acá parece que ya. estamos muy atentos, Jessy, porque vamos ahí a seguir saludando a los profes. Te cuento que hay muchos profes de sociales, entonces nosotros ahí estamos teniendo paciencia. Darle un saludito a todos los profes que se han ido uniendo a la reunión. Y pues bueno, ahí estamos atentos al tema del desarrollo de el despeje de la X y de cómo pasamos ese 40 al otro lado. Bueno, vale, gracias, pero no me quiere funcionar. No sé si cierro y vuelvo a presentar a ver si logro solucionar este problema. Y entre la prueba se me metió esa JD, eso no va ahí, bueno. Bueno, no sé si pudiera trabajar con el otro computador, a ver si de pronto hacer la prueba, a ver si no se escucha el ruido que se estaba escuchando anteriormente.
Definitivamente como que colapsó. Vamos a ver. Vamos a ver si con el otro computador sí se puede trabajar. Allí me toca ingresar con otro usuario. Bueno, acá nos están enviando consejos la profe Mayra Alejandra. Dice que debes entrar a ejecutar para que limpies tu computador. Entonces aquí, bueno, acá recibimos consejos, estamos en ese proceso. Dice que vas al inicio y escribes ejecutar para que podamos desarrollar la ecuación. Mientras tanto, pues recuerden cuál era el problema. Teníamos que buscar un número que aumentado en 40 diera 95 y estábamos mirando cómo se hacía el proceso de igualar la ecuación. Aquí lo tenemos, lo estamos viendo en pantalla, entonces importante recordar que siempre el factor que nos están preguntando lo vamos a representar con una X y que siempre en las ecuaciones debemos igualar lo que quitamos de un lado, lo debemos equiparar al otro. Por eso las ecuaciones se llaman igualdades. Entonces, este 40 que está sumando debe pasar a restar al lado derecho para que podamos tener el resultado de la X. Gracias, Narda. Bueno, entonces, no sé si, bueno, si acá no me llegan a escuchar o si escuchan un ruido me avisan, pero este computador trabaja un poco mejor. Entonces, bueno, lo que decía la compañera es verdad, entonces tenemos que pasar el valor de este número para dejarlo solita, para dejar solita la X, la pasamos hacia el otro lado. Nos quedaría, se me salió, nos quedaría entonces acá menos 40. Finalmente ya pues desde nuestro cálculo habíamos dicho que iba a ser el número 55, ¿listo? Entonces es la forma de cómo despejar una ecuación. Esa es la sencilla, vamos a observar la segunda que era un poquito más complicada, que nos decía: la cuarta parte de un número disminuido en 8 equivale a 17. ¿Cuál es el número? Entonces ya hemos planteado nuestra ecuación, ya le hemos sacado la cuarta parte a dicho número, le restamos 8 y nos dio igual a 17. Entonces nuevamente tenemos que dejar la X solita, pero tenemos que tener cuidado acá porque yo no puedo pasar primero el 4 porque él está anclado con la X. En cambio este menos 8 sí lo puedo correr de una vez porque él no está anclado con la X, entonces él está solito, lo puedo zafar de ahí y lo puedo pasar hacia el otro lado, o sea, me quedaría más 8. En este caso nos quedaría X cuartos, perdón, acá copié este pedacito, igual a 25. Y este 4 que está acá, lo tenemos haciendo una operación de división, debemos pasarlo al otro lado a hacer una operación contraria, es decir, la multiplicación, es decir, que acá me va a quedar 25 por 4, es decir, que el número es igual a 100. ¿Cómo lo comprobamos? Nosotros podemos tener el resultado, pero pues no siempre estamos seguros porque durante el procedimiento pudo haber algún error, entonces lo que hacemos es reemplazar la X o cambiar la X por el resultado que nos dio, en este caso fue 100. Los 100 lo dividimos en 4, nos va a dar 25, y 25 menos 8, 17, es decir, que sí cumplimos con la ecuación. La siguiente que habíamos hecho, entonces dice, el triple de un número que habíamos puesto 3x es igual al doble de un número aumentado en 50. Acá teníamos el doble del número y lo aumentamos en 50. Entonces, lo que hacemos acá es, como tenemos la X en los dos lados del igual, no nos queda tan fácil como hicimos en los ejercicios anteriores. ¿Qué debemos hacer? Debemos dejar las X a un solo lado del igual, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha, pero debemos dejarlas juntas en un solo lado del igual. Entonces acá teníamos 3X, este 2X no tiene el signo más, pero ya sabemos que implícitamente está el número allí, el signo allí, es decir, que está haciendo una operación de suma. Si tuviera un menos antes, ya sabemos que está haciendo una operación de resta, pero él no tiene signo en este momento. Entonces quiere decir que es una suma, lo asumimos como suma.
Entonces, como está sumando, está en la parte derecha, la pasamos a la parte izquierda de la igualdad a restar. Finalmente, si tenemos 3x y le restamos 2x, nos va a quedar 1x. Ya sabemos que el 1 también es implícito, ¿verdad? No aparece, pero ya sabemos que cuando no tiene un número es 1/90. Finalmente encontramos que el número es 50. ¿Cómo lo comprobamos? Entonces tomamos la ecuación inicial, resolvemos reemplazando el valor que nos dio. Acá voy a colocar un paréntesis para cambiar la letra por el valor que me dio, porque si yo lo pongo así me queda 250, o tendría que poner un por o un punto. Entonces, pues, por lo general se usa el 50. Perdón, el paréntesis. Listo, entonces 3 por 50 me va a dar 150, en la parte de abajo me va a dar 150. ...150, que es la multiplicación... Ay, lo que hice acá. La multiplicación de 3 por 50 nos da 150, y acá nos dio 2 por 50 nos va a dar 100, más 50 nos da 150. Entonces tenemos finalmente que 150 es igual a 150, entonces se mantiene la igualdad. ¿Para qué hacemos todo esto? Lo hacemos porque, bueno, tenemos unos ejercicios o unos problemas, disculpen, que tenemos unos ejercicios o unos problemas que nos permiten hacer todo este tipo de planteamiento de ecuaciones para poder resolver, y nos aparecen en el examen. Entonces acá tenemos otro ejemplo. El número de mesas en un salón de clases es el doble del número de sillas más 6. Si en el salón hay 36 muebles, entre mesas y sillas, ¿cuántas mesas y sillas hay? Así son el tipo de preguntas que nos van a aparecer. Vamos a tener en cuenta que vamos a transformar esto en una ecuación. Vamos a hacer cierto tipo de manejos para transformar esto en una ecuación. Entonces, vamos a decir que el número de mesas en un salón de clase es el doble del número de sillas. Cuando tenemos el número de mesas relacionado con el número de sillas, quiere decir que nuestra X va a ser el número de sillas. ¿Sí? La X va a ser el número de sillas. Es decir, que nuestro valor de referencia va a ser el número de sillas. Dice, el número de mesas en un salón es el doble del número de sillas. El doble del número de sillas sería 2x. Disculpen. Entonces, nuestra referencia son las sillas, y decimos que las mesas son el doble de las sillas más 6. Entonces, tendríamos que plantear, bueno, y además nos dicen que en total hay 36 muebles entre sillas y mesas. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación, pero vamos a transformar de acá la palabra sillas por la referencia de las sillas, que es el X, y la palabra mesas por lo que encontramos que se refiere a la cantidad de mesas con respecto al número de sillas. Entonces, planteamos nuestra ecuación, que sería que las sillas son X más las mesas, que son 2x más 6, es igual a 36. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta que hicimos acá, transformar este enunciado en una ecuación. Bueno, entonces acá lo que hacemos es resolver, no tenemos que despejar aún, sino que primero debemos resolver esta operación que tenemos acá de x más 2x. Entonces, una x más 2x nos darían 3x. Más 6 igual a 36. Ahí hicimos nuestra primera operación. Pasamos a la segunda, que sería, ahora sí podemos hacer lo que estábamos haciendo en el ejercicio anterior o en los ejemplos anteriores. Este 6 que está sumando, debemos cambiarlo de lugar, lo pasamos hacia el otro lado, a restar. Finalmente obtendríamos que 3x
que 3x es igual a 30, porque ya restamos 36 menos 6, y este 3, que ya sabemos, como les había dicho previamente, sabemos que entre el 3 y la x hay una multiplicación, debo pasarlo a hacer la operación contraria, como se está multiplicando, entonces pasaría a dividir. Acá colocamos nuestra x y el 30 lo debemos dividir entre 3. Finalmente vamos a obtener que el número de sillas es igual a 10. Porque 30 dividido en 3, pues ya ahí nos daría 10. Entonces acá sería el resultado. ¿Cómo se comprueba? Lo que hacemos es reemplazar acá. Como ya tenemos que las sillas son 10, entonces lo que hacemos es reemplazar las sillas por 10. Sabemos que las mesas serían 2 por 10. Cambiamos la x por el 10. Más 6, es decir que tendríamos 2 por 10, 20, más 6 serían 26. Y si sumamos las sillas con las mesas, nos damos cuenta que cumple la condición que nos estaban diciendo acá, que sillas más mesas son 36, esta que está acá. Hay 36 muebles entre sillas y mesas. Entonces, este tipo de preguntas son las que nos aparecen en el simulacro, en el examen. Este es un ejemplo de un simulacro que tiene el grupo GEAR. Es online, es también gratuito, es como un simulacro de prueba. De allí se toma este ejemplo. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Dice, si Felipe multiplica un número por 10 y le añade 30 al producto, luego resta 80 de esta suma y la diferencia la divide por 50, obtiene como cociente 142. Nosotros leemos esto y nos enredamos de una vez porque no sabemos por dónde empezar o qué hacer. Entonces hay dos métodos. El primer método que podemos utilizar es haciendo el tema de la ecuación, de plantear la ecuación. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo paso a paso porque si nos damos cuenta tiene varias operaciones, entonces nos podemos enredar. Entonces, si nos encontramos con un problema como este, hagámoslo paso a paso y con calmita. Entonces, la primera partecita dice, si Felipe multiplica un número, ya sabemos que nuestro número es x, entonces, si Felipe multiplica un número por 10, es decir, x por 10. Esto lo podemos expresar así, o lo podemos expresar con el asterisco, o también lo podemos expresar así nomás. Ya sabemos que allí hay una multiplicación. Entonces, Felipe multiplica un número por 10. ¿Listo? Ya tenemos el primer paso. Ahora dice, le añade 30 al producto. Este es el producto. Es decir, que a este resultado él le va a añadir 30. Yo puedo colocar, si quiero, un paréntesis acá, pero si no quisiera, no es necesario. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que la jerarquía de las operaciones me dice resuelva primero este producto, que tengo acá x por 10, y ahí sí le suma el 30 cuando tenga el resultado. Entonces, yo puedo dejarlo de esta manera o puedo colocarlo dentro de un paréntesis. Bueno, ahora sí me dice, bueno, ya tengo entonces, ya le añadí 30 a ese producto inicial. Ahora dice, luego le resta 80 a la suma. Es decir, que a este resultado de toda esta operación, él le va a restar 80. Acá sí voy a hacer uso de un paréntesis. Para ir separando las operaciones para que después no nos enredemos mucho. Le restamos 80. Dice, a esa suma, a ese resultado de esa suma anterior le restamos 80. Listo. Ahora dice que la diferencia, o sea, todo esto es una diferencia. ¿Por qué? Porque es el resultado de un número, que es el que tengo acá dentro de paréntesis, y le restamos 80. Recuerden que en la tablita que yo les mostré anteriormente, decía que diferencia significaba resta. Entonces, dice que a la diferencia, o sea, el resultado de todo esto, lo voy a dividir por 50. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos muchas operaciones implícitas o incluidas ahí. Entonces, esto es lo que nos
varias de las preguntas nos van a salir así sobre este tema. Sobre esta forma de solucionar estos problemas. Entonces decimos que a ese resultado lo vamos a dividir en 50. Y dice que al dividirlo por 50 se obtiene como cociente 142. Recuerden que el cociente es el resultado de una división. Entonces al dividir esto por 50 vamos a obtener que es igual a 142. Entonces ya tengo acá planteada mi ecuación. Un poco compleja, ¿verdad? Pero pues compleja se ve, pero realmente si lo hicimos paso a paso, se va a ir resolviendo y se va a ir planteando de manera fácil y ordenada. Listo acá. Entonces nuevamente estoy acá con mi ecuación, que fue la que planteamos anteriormente, paso a paso. Entonces vuelvo y la leo. Dice, si Felipe multiplica un número por 10, sería x por 10, le añade 30, o sea, le sumamos 30. Luego le resta 80 a esa suma, entonces acá yo le resté los 80. Y la diferencia, o sea, el resultado de arriba lo dividí en 50, me dio 142. Entonces empezamos a despejar. ¿Cómo voy a despejar? Yo no puedo pasar este menos 80 porque acá hay una operación antes que me lo tiene como atado. Si se dan cuenta, él está dentro de la división, hace parte de la división que tenemos acá. Entonces yo no puedo quitar el 80 y pasarlo al otro lado. Primero debo liberar ese 80 para poderlo pasar. Entonces para poderlo pasar, lo primero que hacemos es pasar el 50 que está dividiendo, hacer la operación contraria. Pues como está dividiendo, él pasaría a multiplicar. Listo, entonces, abajo entonces nos quedaría es 142 por 50, yo lo tenía anotado. Bueno, obviamente allá no nos dejan utilizar la calculadora. Yo en este momento lo hice porque ya se me había borrado el valor. 140 por 50 nos dio 7100. Listo, entonces si se dan cuenta, ya me quedó liberado ese 80, entonces ahora sí lo puedo pasar hacia el otro lado. Yo no puedo pasar el 30, sí lo puedo hacer, pero no puedo pasar el 10 porque primero está resolviendo acá una operación. Entonces vamos paso a paso. Primero paso el 80 hacia el otro lado del igual. Como el 80 está restando, pasaría al otro lado del igual a sumar. Recuerden que siempre pasa a hacer la operación contraria. Al hacer esta operación ya me puede desaparecer el paréntesis porque ya no lo estamos utilizando acá. Y este resultado me daría 7180. Listo, ahora entonces podemos pasar el 30, no puedo pasar el 10, primero el 30. Siempre pasamos los que están por fuera de la X o no están tocando la X en ese sentido, en una operación directa. Entonces este 30 que está sumando lo voy a pasar a restar, me daría 7150. Y luego el 10 lo pasamos a dividir. Ya cuando nosotros estamos haciendo nuestra prueba, no necesitamos ponernos a pasar el 10 a dividir y todo el cuento, sino que ya ustedes se dan cuenta que ya nos acercamos a la respuesta, que sería 715. Pero pues yo acá lo voy a hacer para que nos demos cuenta de la cancelación del 0. Entonces nos quedaría x igual a 7150 dividido en 10. Entonces acá pues cuando dividimos un número que tiene ceros y está dividido en 10, lo que hacemos es cancelar ceros con ceros, es decir, es una división abreviada que daría el resultado 715.
hasta que, pues porque uno pierde mucho tiempo haciendo la operación de división y sabemos que pues esto también es de tiempo. Entonces acá nos quedaría igual a 715. Listo. Entonces, hay otra forma de resolver esta ecuación o este ejemplo y es probando. Pero esta nos vamos a demorar un poco más. ¿Por qué? Porque de igual manera tenemos que plantear o ir resolviendo el problema con esta información que tenemos acá. Entonces, si de pronto nosotros vemos que no pudimos plantear la ecuación o al resolverla no nos dio el resultado, entonces lo que podemos hacer es ir probando cada uno de los números. Sino que pues esto sí ya es cuestión de tiempo, porque si probamos, si nos dimos cuenta nuestro resultado está en el D, y hasta que probemos el A, el B, el C, estamos perdiendo tiempo. Entonces, pero pues sería otra opción, ¿no? En ese caso sería otra opción. ¿Y cómo lo haríamos? Pues empecemos a probar. Entonces dice, Felipe multiplica un número por 10, entonces vamos a seleccionar el 800. Entonces 800 lo va a multiplicar por 10. A eso le añade 30. Luego le resta 80. El resultado, yo voy a hacerlo acá. Entonces lo que podemos hacer es como, ay, ¿qué pasó acá? Bueno, voy a ponerlo así para no demorarme tanto. Y eso me debe dar 142. Entonces empezamos a probar, 800 por 10 nos da 8000, 8000 menos 30 nos va a dar 7, bueno, hagámoslo acá, 7970. Menos 80, entonces nos va a dar 7890. Ustedes van haciendo la cuenta ahí por si me equivoco. Y esto lo vamos a dividir en 50. Entonces, 7890 dividido en 50 nos va a dar 157,8. Es decir, que ese no sería el resultado, porque necesitamos que nos dé 142 según lo que nos dice acá. Y así vamos a ir haciendo con cada uno la prueba. Entonces luego podemos hacerlo con 900. 900 por 10 nos da 9000, más 30, 9030, menos 80, 9030, menos 80, nos daría 8950, y eso dividido en 50 nos da 179, tampoco nos sirve. Y así sucesivamente vamos probando hasta que encontremos la respuesta. Pero pues es otra forma de hacerlo en caso de que no podamos resolverlo con las ecuaciones que estuvimos planteando inicialmente. Listo, vamos entonces. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno. Listo, entonces acá tenemos otro ejemplo que nos sale, este fue tomado de un simulacro que fue elaborado con preguntas liberadas de internet. También es un simulacro de prueba para el ingreso a la carrera docente, también incluye pues el mismo tema como otro ejemplo para poder desarrollar. Estamos viendo diferentes tipos de ejemplos para que pues logremos salir de algunas dudas, ¿no? Entonces, el problema dice así, bueno, como nos decía Narda, esto es de mucho problema y mucha interpretación. La idea es que nosotros seamos capaces de transformar esta interpretación en ecuaciones para poderla resolver. El problema dice así, si dentro de 20 años tendré el triple de la edad que tenía hace 20, entonces tengo A 20, B 40, C 60, D 80. Entonces, vamos a leer
paso a paso. Entonces dice, si dentro de, bueno, primero sabemos que tengo una edad actual, que es la que vamos a averiguar, porque dice, entonces tengo, o sea, que vamos a ver cuántos años tenemos actualmente. Dice, en 20 años tendré, es decir que en 20 años voy a tener la edad actual más los 20 años, ¿sí? Por ejemplo, en este momento tengo 33, en 20 años tendré 53. ¿Cómo dice? Pues sumarle los 20. Hace 20 años, ¿cuántos tenía? Entonces, para saber cuánto tenía hace 20 años, le restaré 20 a mi edad actual. Pero fíjense lo que dice acá la ecuación. Dice, dentro de 20 años, es decir, que voy a colocar acá x más 20, dice que tendré, cuando decimos acá tendré, yo le pondré la igualdad, porque ya quiere decir que es igual al triple de la edad que tenía hace 20 años. El triple de la edad, esta es la edad que tenía hace 20 años, o sea que esto va a ser igual al triple de esto. Tenemos que tener cuidado acá, porque por lo general nosotros no colocamos el paréntesis y allí fallamos. Si no colocamos el paréntesis nos quedaría 3x menos 20. Y allí hay una falla, porque solamente estaríamos sacando el triple de mi edad actual, más no el triple de la edad que tenía hace 20 años. La edad que tenía hace 20 años es toda esta. Toda esta edad que está dentro del paréntesis es la que yo tenía hace 20 años. Y a eso le voy a sacar el triple. Listo, ya planteé mi ecuación, vamos a resolverla. Acá vamos a hacer una operación que es la operación de la multiplicación, bueno, la propiedad distributiva, porque hay una multiplicación y dentro del paréntesis hay una operación de resta. Entonces debemos distribuir. Entonces el 3 lo debo multiplicar por el x, pero también el 3 lo debo multiplicar por el 20. Siempre debe ser así. Cuando tengo un número que va a multiplicar un paréntesis, debo multiplicar todos los términos que están dentro de ese paréntesis. Entonces nos quedaría de esta manera. Porque si multiplico solo el 3 por el x, sucedería lo que pasó con el ejercicio, como les mostré en la parte anterior cuando no puse el paréntesis. Entonces multiplicaría 3 por x y 3 por 20, 60. Bueno, entonces, acá entonces sí entraríamos a despejar nuestra ecuación. Como tenemos la x en los dos lados del igual, recuerden que yo les dije en uno de los ejercicios anteriores que debemos dejar las x en un solo lado. Entonces, para dejarla en un solo lado, pues debemos pasar una de ellas hacia el otro lado, para que queden las dos juntas. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera porque siempre lo hacemos de derecha a izquierda, pero pues también se puede hacer de izquierda a derecha. En este momento voy a pasar el 3x para acá. Como este tiene un más, dijimos que tenía un más escondidito, lo pasamos a restar. Está sumando, pasa a restar. El 20 que estaba acá, que estaba sumando, y una vez lo puedo pasar hacia el otro lado a restar. Entonces me quedaría menos 20. Acá estamos jugando con los números enteros. Entonces también es importante recordar algunas propiedades de los números, de las operaciones con números enteros. Acá, por ejemplo, tengo una x y debo restarle 3x. Como tengo 1, el 1 es positivo, el 3 es negativo, entonces los signos diferentes se van a restar. Es decir, que este suma, este está positivo, este está negativo, son signos diferentes, debemos restarlos. Es decir, que es 3 menos 1, me quedaría menos 2. ¿Listo? Entonces, tengo una x, debo restarle 3, me quedaría en menos 2. Si tenemos preguntas sobre esto, me avisan para poderles aclarar con otros ejemplos. Signos iguales se suman, estos dos son negativos, entonces debemos sumarlos. 60 más 20 me da 80, pero como son dos números negativos, voy a dejarlos negativos. Siguen siendo negativos porque es como si estuviera sumando dos deudas.
60.000, debo 60.000 y debo 20.000, en total sigo debiendo 80.000. Listo, entonces luego debemos quitar este menos 2, que está multiplicando. Recuerden que entre un número y la X hay una multiplicación, y ese menos 2 debe pasar a dividir. Bueno, voy a ponerlo así como para no demorarme tanto. Bueno, ya me he demorado bastante, ¿verdad? Entonces quedaría 80 dividido en 2. Y 80 dividido en 2, pues nos va a dar 40. Bueno, acá era menos 80, ¿no? Menos 80 dividido en menos 2, entonces nos va a dar 40. Porque 40, positivo o negativo, pues ahí nos va a quedar positivo. ¿Por qué razón? Acá aplicamos la ley de signos, que es menos por menos nos da más. Es la ley de signos, que signos iguales, si multiplicamos o dividimos números con signos iguales, nos da positivo. Si multiplicamos o dividimos números con signos diferentes, nos va a dar negativo. Entonces acá dividimos dos números con signos iguales, nos dio en este caso positivo, entonces ya tenemos nuestra respuesta, que sería B, 40. ¿Listo? Bueno, yo tengo otro ejemplo acá, pero no sé si el tiempo nos da. Compañeros, me colaboran ahí mirando si lo resolvemos o si vamos a las preguntas. ¿Qué opinan mis compañeros? Pues son las 4:03, Jessy. Vale, entonces podemos resolver este ejercicio y ahí iríamos a la parte de preguntas. Por aquí tengo una manito levantada. Cristina. Bueno, acá Natalie dice que la señal se le cayó en el último problema, pero entonces no sé cuál sería el último que viste tú. De También todas nos formas, están preguntando, Jessy, si necesitan permiso para acceder a la grabación. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes, profes. Vamos a generar la grabación, pero pues para enviarla, por favor recuerden enviar sus correos, sus nombres y apellidos para hacerles llegar la grabación. Natalie, ¿me puedes decir más o menos en qué problema te quedaste para... ¿Será que todavía está Natalie? Bueno, si mientras Natalie de pronto nos responde, entonces vamos a trabajar con este último problemita para que podamos mirar otro tipo de problema similar que también nos aparece en los simulacros y también nos aparece en el examen para el ingreso a la carrera docente. Entonces, Jessy, ya la compañera Natalie nos responde que ya entendió. ya, bueno, vale. ¿Listo? Entonces, para que ahí estés tranquila por ese lado. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces vamos con esta última, el último puntico que les quería explicar. Como les decía, pues son varios temas que se van a tratar, sin embargo, pues es bueno ir reforzando esto de las ecuaciones. No es el único, entonces ya en las siguientes sesiones también veremos otros temitas. De todas formas, pues recibimos sugerencias, quejas, reclamos, lo que deseen hacernos saber. Con mucho gusto estamos a disposición en lo que podamos mejorar. Bueno, tenemos este problema. Dice, hace 6 horas mi reloj, que marca la hora de 0 a 12, marcaba el triple de la hora actual. Bueno, vamos a ver dice, ¿qué hora marca mi reloj en este momento? Queremos buscar la hora del reloj en este momento, o sea, la hora actual va a ser X. Esa va a ser nuestra ecuación. Va a ser X, listo. Dice, hace 6 horas, o sea que vamos a tomar la referencia de que hace 6 horas, quiere decir que X menos 6
Entonces, lo que hablábamos ahorita con un ejemplo que hicimos, si en este momento son las 4 de la tarde, bueno, a 4 de la tarde hace 6 horas, pues lo que hacemos es restar la cantidad de horas, ¿verdad? Entonces, hace 6 horas quiere decir que le restamos a X la cantidad de horas que dice que son 6. Bueno, dice que hace 6 horas marcaba el triple de la hora actual. Hace 6 horas marcaba el triple de la hora actual. La hora actual es X. Y recuerden que el triple lo expresamos como 3X. Listo, entonces vamos a despejar esta ecuación. Ya solamente la tenemos que despejar allí. No hay necesidad de hacer otro procedimiento porque ya lo transformamos en la ecuación que necesitamos. Voy a pasarlo acá a ecuación que me queda más fácil para poder copiar y pegar. Hace 6 horas marcaba el triple de la edad actual. Entonces acá lo que hacemos es también despejar. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, que yo pasé el 3, pasé el de la derecha a la izquierda porque tenemos 2X a los dos lados. Entonces yo también puedo hacer lo mismo de pasar el de izquierda a derecha. ¿Sí? También lo podemos desarrollar de esa manera. Espera, porque ¿cómo fue que puse yo acá? La hora actual, X menos 6 y 3X. O sea, Jessy, que en este caso vamos a pasar el 3X al lado de donde está la X menos 6. Sí, pero entonces espérame porque la planteé mal. Dice, hace 6 horas mi reloj que marca la hora marcaba el triple de la hora actual. Bueno, listo, entonces acá. Tenemos entonces que vamos a despejar, entonces vamos a hacer lo que le estamos compartiendo a la compañera Nardo. Entonces el X que está acá, lo vamos a pasar a la derecha. Entonces copiamos la ecuación. Paso el menos X acá. Como la X estaba sumando, entonces la paso a restar. Acá, entonces, resolvemos 3X menos 1X, me quedarían 2X. Ahí ya hemos avanzado en el despeje de la ecuación. Y por último dividiremos el menos 6, lo vamos a dividir en 2. ¿Listo? Entonces, pasamos el 2. Menos 6 dividido en 2. Igual a X. Listo, entonces acá nuestro resultado, no importa si la X queda a la derecha o a la izquierda, nosotros vamos a tener que el resultado vendría a ser menos 3. ¿Listo? Pero pues bueno, ¿qué significa ese menos? Ah, bueno, ¿por qué menos 3? Recuerden que en el ejercicio anterior yo les decía que signos diferentes, si se dividían números con signos diferentes, el resultado sería negativo. Si se dividían números con signos iguales, el resultado sería positivo. Acá los dos son diferentes porque el de arriba es menos, el de abajo es más, entonces el resultado sería negativo. ¿Qué significa 1 hora menos 3? Como ya está diciendo que el reloj tiene de 0 a 12, quiere decir que menos 3 sería las 9, o sea, el 12 menos las 3 horas que está corriendo hacia atrás el reloj. Es decir, que la hora anterior sería 9, las 9, bueno, no se dice si las 9, la hora actual sería las 9. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que también puede salir en alguna actividad, en algún problema, en alguno de los que hemos planteado. Entonces sería de esta manera. Eso significa al menos 3 en un reloj.
que vamos pues hacia atrás. Listo, compañeros, no sé si tengamos alguna pregunta, duda, aclaración. La idea es que este espacio pues sea también de compartir pues dudas. La idea tampoco es saturarnos con muchos temas porque pues a veces de pronto hasta ahora estamos tratando de asimilar uno y pues iniciando con las matemáticas que ustedes saben que deben manejarse con calma. Entonces no sé si tengamos de pronto alguna duda. ¿No? Acá hay una manita levantada. Ah, sí, yo veo una manito. ¿Quién será? Está la profe Joana Guzmán. Entonces, compañera, si quieres comentarnos tus inquietudes frente a los problemas que se han venido resolviendo en esta sesión. Si quieren por el chat, acá estamos atentos a recibir las inquietudes. Dice, bueno, también la profe Lorena dice, quisiera saber si hay posibilidad de compartirnos algunos ejercicios de este tipo para practicar. Claro que sí, profe Lorena, la idea del curso también es que viene acompañado con algunos materiales, tanto físicos como virtuales, y lo que se pide pues es los datos para poderles enviar los links respectivamente. Acá la profe Paola nos pregunta, Jessy, dice, profe, no entendí cómo llegas a la hora final después de realizar la ecuación y tener como resultado -3. Listo, Ah, entonces, bueno, yo lo que veo, Jessy, es ¿sí? que hay como una necesidad de clarificar un poquito este último ejercicio. Yo acá como representante de los profes del área de ciencias sociales, que en ocasiones nos desligamos un poquito de la resolución de estos problemas, sí también quedé como con la duda, cómo llegamos a esa hora final. Entonces, si nos redondeas un poquito más ahí el ejercicio, o sea, -3 estamos hablando, ahí sería que de la mañana, de la tarde. Bueno, no Profe nos hablan Jessica, específicamente. ¿me Sí, escuchas? dime. Sí. Sí, yo también creo que, bueno, también soy de sociales, nos pudieras volver a explicar esta último. Yo entiendo el -3 se le resta al 12 y no importa porque nos están pidiendo el resultado, es un reloj que marca del 0 a 12, no importa si es mañana o tarde, el resultado es 9. Pero digamos, yo me confundí en el momento en que decidiste pasar, no sé si es arbitrario, eh, la X al otro lado. Yo pensaba pasar el -6 a sumar al otro lado en primer lugar y nunca También pasaste el se puede. -6, lo dejaste ahí quietico. Entonces, que nos vuelvas a explicar la ecuación, yo creo que sería, y el procedimiento para todos sería muy importante. Vale, claro que sí. Bueno, la primera pregunta es que por qué llegué al -9 como el resultado, como nos están diciendo que el reloj es de 0 a 12 y no de 0 a 24, entonces sabemos que si dice -3 quiere decir que estamos corriendo hacia atrás. ¿Sí? Entonces si corremos hacia atrás sería desde el reloj 12, pues marcando desde las 12, marcaría 1 hora, 2 horas y 3 horas atrás, hacia atrás. ¿Listo? Porque el resultado me dio negativo. Esa es la respuesta de por qué llegué al 9 con el -3. La pregunta que no me hace el compañero, yo les decía que se podía hacer de dos maneras. En el anterior ejercicio que fue este, pasamos las X hacia la izquierda y los números a la derecha. Y yo les dije que acá también se podía pasar las X a la derecha y los números a la izquierda. Lo que hice fue tratar como de cambiar el ejercicio, la forma, para que vieran que puede ser lo mismo. Sin embargo, si lo desarrollamos de la otra manera, se van a dar cuenta, ya les vamos a agregar acá un cuadrito para comparar.
para comparar qué pasa si lo hago de una manera y qué pasa si lo hago de la otra, para que se den cuenta que nos va a dar el mismo resultado, que no importa cómo lo desarrollemos, si pasamos las X a la izquierda o si la pasamos a la derecha. Siempre nos va a dar el mismo resultado, pero también se puede, ¿sí? Yo lo hice fue como para que vieran que hay otra forma de pasar las X y no solamente siempre hacia un lado. Bueno, hacerlo acá alternamente. Esta es mi ecuación principal, entonces Henry dice que iba a pasar el menos 6 a la derecha, perfecto, entonces pasaría, voy a borrar todo esto para no confundirlos. Entonces decimos que pasamos el menos 6 a la derecha, como está restando pasaría a sumar, y debemos pasar el 3 hacia la izquierda, el 3x hacia la izquierda, para dejar junticas las x y poderlas operar y que me quede solo una. Entonces acá me quedaría como la x, el 3x sabemos que es positivo o tiene un más escondido, entonces lo pasamos a restar. Este más ya puede desaparecer porque ya sabemos que ese 6 está positivo. Pues nos viene como un ejemplo como el anterior. Tenemos 1 y le restamos 3, nos va a dar menos 2. Bueno, yo les decía que si teníamos de pronto dudas en ese resultado, también me podrían decir para poderles aclarar. Y finalmente este menos 2 que está multiplicando debemos pasarlo a restar. Entonces me quedaría de esta, perdón, multiplicando pasaría a dividir. Perdón por la equivocación. Entonces quedaría x igual a 6 dividido en menos 2. Él no puede cambiar de signo porque ya la operación de era la multiplicación, entonces al pasarlo a dividir, él no puede cambiar de signo. Hay veces que cogemos y como lo pasamos al otro lado, cambiamos de signo y ahí cometemos un grave error, porque la operación principal de él no es la resta, sino la multiplicación. Entonces pasaría a dividir y acá me sale el menos 3. Menos 3 que ahorita estábamos trabajando. 6 dividido en 2 nos da 3. Y como les decía, división de números con signos diferentes nos da negativo. ¿Listo? Entonces no sé si ahora sí quedó claro. Entonces, ¿cuál era la idea que yo tenía de pronto al hacer esto? Es decirles, mostrarles que se pueden pasar las X hacia la izquierda o las X a la derecha siempre y cuando se siga pues el orden para despejar la ecuación. Tenemos una pues, manito levantada, Jessie, de la profe Catherine Ramos, entonces estamos atentos a la inquietud. La profe Catherine ya nos comentó por el chat, dice, o sea, el resultado, o sea, el 3 es una cascarita, si la hora no es 3. Ella es Lorena. Sí. Exactamente, es una cascarita. Ustedes saben que ese tipo de preguntas y nosotros que preparamos a los chicos para el ICFES sabemos que el ICFES y este tipo de pruebas siempre nos van a proponer un ejercicio y nos ponen los resultados que salen cuando cometemos un error. Es decir, que si yo cometo un error, me va a salir el resultado en el ICFES y uno cree que está en la prueba, perdón, y uno cree que está bien y marcamos ese y nos vamos tranquilos, súper bien me fue, pero resulta que sí son cascaritas, hay que prestarle mucha atención, sobre todo a las preguntas que nos están haciendo, porque muchas veces nosotros hacemos una operación y obtenemos la respuesta y marcamos, pero no nos fijamos qué es lo que nos están preguntando. Entonces, más que todo, leer bien el texto y leer muy bien la pregunta para saber qué es lo que nos están preguntando. No sé qué otra pregunta tenemos. Bueno,
Ya la manito se bajó, Jessica. Si nos recuerdas, qué pena, Entonces, Jessica, lo de los signos. Nuevamente, somos de otras áreas para Listo. poder evitar caer en esas confusiones a la hora de resolver la ecuación. Sé que para algunos es sencillo, pero quienes no practicamos esto a diario, se nos puede dificultar la ley de signos. la ley de los símbolos. Bueno, acá Katherine nos pregunta que si en este caso el resultado se comprueba con el -3 o con el 9. Nos toca con el -3. Nos toca con el -3 porque nos están diciendo o sea, el 9 lo sacamos es por la conclusión que nos dicen que va de 0 a 12. ¿Sí? Pero si el reloj hubiese sido de 0 a 24, pues de 1 a 24, pues el resultado sería diferente. Entonces, para que tengamos en cuenta, bueno, sí, vamos a trabajar lo de la parte de la operación entre enteros. Bueno, voy a agregar acá una diapositiva en blanquito. Listo, entonces, vamos a hacer las operaciones o el repaso así de los enteros, disculpen, sin las X, para que podamos observar qué pasa. Entonces, recuerden que nosotros tenemos números positivos y negativos. Cuando nosotros operamos números negativos, por ejemplo, que estoy haciendo esta operación, -6 y -8, no sé, vamos a observar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Cuando son signos iguales, acá estamos haciendo una operación de suma o resta, ¿sí? No, disculpen, no es multiplicación, sino una suma o resta. En este caso, sería, vamos a coger, como son signos iguales, se suman. Es decir, que en este caso 6 más 8 es 14. Pero el resultado sigue siendo negativo. Ese era el ejemplo que yo les daba. Si tenemos dos deudas, una de 6.000 y una de 8.000, sumamos las dos deudas y sigue siendo una deuda, a menos de que pues, hasta que yo la pague, sigue siendo una deuda, sigue siendo un valor negativo. Listo. ¿Qué pasa si yo tengo un número positivo y uno negativo? Entonces acá ya también viene una variación. ¿Qué pasa acá? Entonces, signos diferentes se restan. Tenemos números con signos diferentes. El 8 es negativo, el 14 es positivo. Signos diferentes se van a restar. Es decir, que voy a restar 14 menos 8, me va a dar 6. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué signo llevaría el resultado? Pues vamos a ver. Si tengo más cantidad de positivos que de negativos, pues el resultado va a ser positivo. Voy a colocar acá el más, como para que recordemos que es positivo, pero nunca debería llevar el más, porque el más ya implícitamente lo sabemos que está ahí. ¿Qué pasa si tengo el mismo valor, pero con los signos intercambiados, o la misma operación, pero con los signos intercambiados? Si el 8 es el positivo y el 14 es el negativo, ¿qué va a pasar? Entonces lo mismo, signos diferentes se restan. Acá tengo un más, acá tengo un menos, entonces signos diferentes los restamos, 14 menos 8 me da 6, pero nos damos cuenta que tenemos más números negativos, o sea, más pesa el negativo que el positivo. Entonces el resultado será negativo. Qué pena, me disculpan, que es que esa epidemia que hay con los niños y todo, bueno. Entonces espero que haya claridad en esta parte. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos con las X? Pues es lo mismo, solamente que recordemos que las X, para poder operar dos
dos expresiones o dos términos algebraicos deben ser igual x y x. Entonces, como nos decían a nosotros en primaria, 8 manzanas y 14 manzanas deben ser igual las dimensiones para poder tener un resultado. Entonces acá el resultado sería con x. Pero entonces la pregunta de ustedes era, por ejemplo, si teníamos acá el anterior era x menos 3x, como que, y nos da menos 2x. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos un 1 que sabemos que no está explícitamente, pero sí sabemos que existe allí. El 1 es positivo, el 3 es negativo. Entonces, como son signos diferentes, se restan. 3 menos 1 me da 2. Y miramos cuál es mayor, o sea, cuál es mayor. En este caso tengo más valores negativos que positivos. Entonces, como tengo más valores negativos, el resultado va a ser negativo. Como cuando hablamos de una deuda. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una deuda de 14.000 pesos, pero solamente tengo 8.000 para pagar. Entonces, como debo 14.000 y pagué 8.000, pues sigo debiendo 6.000. Y la deuda pues se expresa en signo negativo. Esto se puede evidenciar en la recta numérica. Voy a dibujar acá una rectica así rápida, a ver si me deja como trabajar. Cuando tenemos de pronto dificultad que no nos acordamos o algo así para que no nos equivoquemos, podemos rápidamente dibujar una rectica. Recuerden que la recta tiene un valor central que es el 0, un valor neutro. Hacia la derecha encontramos los números positivos, el más 1, como no se coloca el signo, entonces pues no hay necesidad, pero ya sabemos que hacia la derecha van los números positivos. Me disculpan ahí porque la recta no está tan perfecta, pero pues la idea es que sean todos parejitos, ¿no? Acá entonces tendríamos el menos 1 hacia la izquierda, van hacia atrás, menos 1. ¿Qué es lo que pasó con el reloj? Que íbamos hacia atrás, contamos los menos 3 hacia atrás. Listo, entonces si estamos en 1, que es esta ubicación de acá, si estamos en esta ubicación y me dicen réstele 3, quiere decir que voy a correr 3 unidades hacia la izquierda. Entonces corro 3 unidades a la izquierda. Entonces sería, desde el 1 empiezo a contar un espacio desde el 0. Entonces 1, 2 acá y 3 acá. Entonces el resultado va a ser menos 2. Si cuento desde el 1 hasta el menos 2, 3 espacios, de ahí saldría el resultado. Cuando de pronto tenemos confusión. Esto hay 3 espacios, 1, 2 y 3. 3 hacia la izquierda. Si fuera positivo, entonces irían hacia la derecha. No sé si les... Ah, bueno, eso en cuanto a suma y resta. Y en cuanto a multiplicación y división, sí cambian las leyes. Aunque pues uno las recuerda siempre pues como por... Uno dice acá, en estas uno dice signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Acá si multiplicamos signos iguales el resultado va a ser positivo. O dividimos, ¿no? Acá recuerden que hay una multiplicación implícita, ¿sí? Acá yo puedo poner el asterisco, pero como puede que no me aparezca. Entonces, si yo multiplico 6 por 8 me va a dar 40. 6 por 8, 48. El resultado va a ser positivo, porque signos iguales me da positivo. Entonces, podemos relacionarlo por ese lado. En la parte de la suma y resta, signos iguales se suman. Y acá en la multiplicación o la división, signos iguales me dan positivo. Acá signos iguales se restan. Y acá signos diferentes se restan y acá signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Si multiplico un número positivo y uno negativo, el resultado va a ser negativo. Esto por leyes matemáticas. Espero que les haya podido aclarar la duda. ¿Alguna otra? Sí, Jessy, también acá hay
hay muchas solicitudes frente a las grabaciones de las sesiones y pues sí, nosotros vemos que es absolutamente necesario pues tener la oportunidad de compartir con ustedes las grabaciones. Por eso es necesario invitar a los compañeros también a que nos sigan en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, que cada día lo estamos alimentando más. Ahí también vamos a encontrar pues los videos de las sesiones también, y es muy importante, Jessy, que invitemos acá a nuestros aproximadamente 35 participantes de esta sesión a replicar las denuncias que Maestros en Marcha hemos venido haciendo en pro de que hayan rutas escolares en los colegios de la ruralidad. Hay muchos niños que en este momento no han podido acceder a la oportunidad de entrar nuevamente al colegio debido a que se les dificulta mucho llegar a su colegio. Estamos también denunciando problemáticas que se han presentado con el programa PAE, con el programa Alimentación Escolar, ya que los refrigerios no están llegando en buena calidad y tampoco en la cantidad necesaria. Recordemos que nuestros chicos la mayoría pertenecen a un sector de población que es vulnerable y para muchos el refrigerio pues es en ocasiones el alimento que reciben en la mañana. Entonces, compañeros, pues agradecerles si a través de Facebook pueden replicar estas denuncias para que se tomen medidas, las medidas necesarias para que los entes del gobierno pues atiendan al cubrimiento de estas necesidades tan básicas para nuestra comunidad educativa, como es el transporte y la alimentación. Como les digo, pues también estamos haciendo como una renovación de nuestro canal de YouTube. Ahí además de las clases, pues también van a encontrar todos estos procesos organizativos y de carácter social que lideramos Maestros en Marcha. Para nosotros es muy grato contar con su apoyo, recomendaciones. Ya sabemos que pues algunos no somos muy dados a los números, entonces tenemos que sacar un espacio diario en lo posible para poder practicar. Recordemos que no vamos a tener, como nos mencionaba Jessy, no vamos a tener calculadoras a la mano, no vamos a poder usar el celular. Entonces, muy importante que volvamos a practicar estos procesos de cálculo mental y de operaciones básicas que nos permitan pues tener mayor agilidad en la resolución de problemas. Como Jessica nos explicaba, en ocasiones cuando ya podamos practicar y más adelante pues tengamos la oportunidad también de tener otra sesión con Jessica, pues es muy importante ganar en agilidad y en eso nos ayuda mucho el planteamiento de las ecuaciones, porque así sea un poquito largo, vamos a ver que reducimos el tiempo en darle respuesta a la problemática. Entonces, Jessy, vamos contigo. ¿Qué otros consejos o sugerencias nos puedes dar en este espacio? Bueno, pues antes de los consejos y sugerencias, pues complementar un poquito lo que decías antes sobre las denuncias, pues son problemáticas que vemos desde todos los lugares de nuestro país. Actualmente estamos siendo víctimas también de amenazas, de desplazamientos. Hemos tenido docentes que han tenido que moverse de sus lugares con sus familias debido a esto. Entonces, sí tener en cuenta que tenemos que hacer un seguimiento y denunciar, seguir pues con todos los conductos que debemos seguir para poder evitar este tipo de situaciones, ya que la escuela sabemos que es nuestro territorio de paz, es nuestro territorio para formar en conocimiento y somos ajenos a la guerra y a los conflictos internos, y me refiero a que el colegio es un territorio de paz, ¿sí? No es que seamos ajenos de no conocer la situación real, pero sí es la invitación a recordar que rechazamos pues el acompañamiento de entidades policiales, militares dentro de las instituciones, así mismo como la participación de otros grupos armados dentro de las escuelas. Entonces, tener en cuenta esta parte, lo del tema del PAE y las condiciones aún de nuestras escuelas también. Debemos ver que, por ejemplo, en las instituciones de Villavicencio hay muchas escuelas que todavía no tienen
baterías de baños, se les solicita a ellos unos protocolos de bioseguridad, lavarse las manos, aplicarse alcohol, pero no tenemos acceso al agua. Los baños son desaseados por el mismo problema de no tener acceso al agua. Entonces, recordar que nosotros como maestros tenemos ese compromiso de pelear y de luchar por las condiciones de calidad para nuestros estudiantes. Quitarle de la cabeza a esas personas que creen que todo lo que paramos es por el salario, por las pensiones, por las primas. No, nosotros luchamos es por las condiciones de nuestros chicos y porque necesitamos condiciones de calidad para poder enseñar y que ellos tengan también su óptima calidad para poder aprender. Eso pues en esa parte. Y bueno, sí, recomendaciones hay varias. En internet podemos encontrar ejercicios de ecuaciones donde nos dan un tiempo para poder desarrollarlas y luego encontramos la solución como para poder verificar si nos quedó bien o nos quedó mal o de pronto en qué nos equivocamos. Entonces, pues muchas gracias a todos por la participación. Los esperamos igual de atentos para las próximas sesiones y recordar que pues este es un espacio de maestros creado para maestros. Muchas gracias a todos, compañeros. Bueno, compañeros, recuerden, mi nombre es Narda Hernández y Jessica Mantilla, los acompañamos el día de hoy. Un abrazo gigante en nombre del colectivo Maestros en Marcha, un colectivo que lucha por las comunidades, por el territorio, con compromiso social y por la paz que es tan necesaria en nuestro país. Los esperamos con los brazos abiertos el próximo sábado y les solicitamos el favor que nos sigan en Facebook y en YouTube y nos ayuden a replicar estas denuncias. Un abracito gigante para todos, con las mejores energías del universo, y es para nosotros un placer acompañarlos en este proceso. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, compañeros, muchas gracias.